Por favor, cojan sitio. ¿Vale? ¿Estáis todos? Muy buenas tardes a todos. Gracias a todos por venir. Vamos a dar comienzo a la rueda de prensa de Layhoon. En un principio va a hacer un speech, será traducido y posteriormente ya abriremos el turno de preguntas. Lo que sí que os aviso, por favor, es que tiene un margen de 1 hora por unos compromisos que tiene después, ¿vale? Por favor, que la rueda de prensa no exceda de 1 hora, ¿vale? Vamos a empezar. Okay, you may start. Hola, ¿cómo estás? It's very nice to see all of you here, especially in this room. Brings back many memories. Bueno, hola, estoy encantada de estar de nuevo aquí en esta misma sala porque me trae muchos recuerdos. I apologize that my Spanish has never improved. Y bueno, me disculpo porque mi español no ha mejorado en este tiempo. So you have to bear with me with the translation. Entonces vamos a utilizar traducción. Thank you for coming to this press conference with very short notice. And it's very nice to see all of you after I've been away for more than 5 years. Bueno, muchas gracias por venir a esta rueda de prensa con tan poca antelación. Es un honor estar aquí, veros a todos después de más de 5 años. I'm here representing the club's major shareholder, Meriton, to come to Valencia to support the new management and also, very importantly, to find a balanced solution for our new stadium, a very important project for the club and for the city. Sí, estoy aquí representando al principal accionista del club, a Meriton, en Valencia, para apoyar a la nueva gerencia y, lo que es muy importante, para encontrar una solución equilibrada para el nuevo estadio, que es un proyecto muy importante para el club y también para la ciudad. As you all have already knew that I've met up with the regional president, Chimo Puig, the city mayor, Joan Ribó, the deputy mayor, Sandra Gomez, and quite a number of departments in the regional government and the city council. Como ya sabrán, me he reunido con el presidente de la Generalitat, el señor Chimo Puig, también con el alcalde, Joan Ribó, con la vicealcaldesa, Sandra Gómez, y también he tenido reuniones en una serie de departamentos pertenecientes al gobierno regional y al ayuntamiento. I would like to express my heartiest appreciation to every one of them for making time to meet up with me these 2 weeks. Me gustaría expresar mi profundo agradecimiento a todos ellos por compartir su tiempo y hablar de los temas que he venido a abordar. As there are many reports in the media, and therefore I feel that it's important for me to speak to you directly, also to speak to our fans about this, our situation with this important project. Hay muchas opiniones, muchos informes que salen en los medios y entonces yo lo considero muy importante el hablarles a ustedes directamente y también a nuestra afición para explicarles cuál es la situación del proyecto. From all the meetings that I have with the authorities, one message is very clear to me, is that the ATE will be cancelled. And there will be no extension for the ATE based on a legal report that is issued in August last year. Sí, de todas las reuniones que he tenido con las autoridades hay un mensaje que ha quedado muy claro en relación a la ATE y es que esta se va a cancelar, va a ser caducada y que no va a haber prórroga de la ATE en base al informe jurídico publicado en agosto del año pasado. However, it was also a very clear message to me that if we meet all the conditions under the ATE, we will be able to keep all the benefits under the ATE. Sin embargo, también se me ha dejado muy claro, ha sido un mensaje muy claro,
el que si cumplimos todas las condiciones de la ATE, el club podrá mantener todos los beneficios que se derivan de esta, bajo la ATE. I have asked them, is there anything that I can do to stop the cancellation of the ATE? And I was told that there's nothing I can do. Sí, yo les he preguntado si había algo que pudiese yo hacer para frenar la caducidad de la ATE y me han respondido que no. I was also told that there is no chance to get an extension and there's nothing I can do. También me han dicho que no hay posibilidad de prórroga y que no hay nada que hacer en ese sentido. Honestly, I don't really understand why, and I'm also not exactly clear how we can move forward to get our license. Sinceramente, no entiendo en realidad el por qué y tampoco tengo claro cómo tenemos que proceder en relación a la licencia. But to me, it's very clear. I have to make every effort to explain, to demonstrate our commitment to the authorities that we are committed to build the stadium. Pero para mí lo que sí que está claro y es de gran importancia es que tenemos que demostrar nuestro compromiso ante las autoridades. And I think most importantly is to demonstrate to the authorities that we are always willing to comply with the ATE to make this project a successful one for everyone. Y lo que es más importante, demostrar a las autoridades que estamos y lo hemos estado siempre dispuestos para cumplir con la ATE y conseguir un proyecto de éxito. Our commitment to the club has never changed since 8 years ago. Nuestro compromiso con el club no ha cambiado en los últimos 8 años. We are committed to the club every day to keep the club going. Estamos comprometidos con el club a diario, todos los días, para que el club siga adelante. I'm sure you can remember that more than 15 years ago, the club started building the new stadium with no money to finish it, and also we do not own the land. Estoy segura de que todos recordarán que hace más de 15 años el club comenzó a edificar el nuevo estadio sin dinero para terminarlo y también sin ser propietarios de los terrenos. We have always been very careful in not making the same financial mistakes like in the past, and have been very proactive in finding a balanced solution for the stadium, balancing the implementation of the project, the priority on the sports, and of course the financial stability of the club. Hemos tenido mucho cuidado, mucha cautela para no repetir los mismos errores financieros del pasado. Hemos sido muy proactivos a la hora de encontrar una solución equilibrada para el nuevo estadio que equilibre, por un lado, la implementación del proyecto y también la prioridad con nuestras exigencias deportivas, a la vez que preservando la viabilidad financiera del club. On the other hand, we have to sell Mestalla because it does not make sense to have two stadiums, and Mestalla is mortgaged to the bank for 200 million euro. Por otro lado, tenemos que vender Mestalla, no tiene sentido tener dos estadios, además Mestalla tiene una hipoteca con el banco. But after 8 years, today we have reduced the loan by half. Una hipoteca que tenía un montante de 200 millones y que al cabo de 8 años hemos ya conseguido reducir a la mitad. You will remember that when the first day I arrived in the club, the first thing that I do was to settle the purchase of the stadium land with the city council. Recordarán que cuando me incorporé al club, lo primero que hice es negociar el convenio, el contrato para la adquisición de los terrenos. Under the land swap agreement, we bought the new stadium for 45 million euro and undertook to make the balance payment of 19 euro without negotiating for the land price. Sí, en base al convenio de permuta con el ayuntamiento, compramos el nuevo estadio por 45 millones de euros y nos comprometimos a hacer el pago del resto del saldo de 19 millones sin renegociar el precio del terreno. The club has to write off the 19 million in the same year because the price has dropped more than half at the time.
Recordaremos que los precios bajaron hasta la mitad en ese momento, teniendo que suscribir esos 19 millones. Also, we lost money for the land that we have bought for the purpose of the land swap agreement. Además, hemos perdido dinero por los terrenos adquiridos en base al convenio de permuta. So please be fair to the club. Entonces les ruego que por favor sean justos con el club. At the same time, in 2015, we signed a new ATE with the administration. A la vez, firmamos una nueva ATE con la administración. The ATE was designed to be developed in 10 years and can be extended for another 5 years if necessary, depending on the economic situation. Una ATE que se diseñó para ser desarrollada a lo largo de 10 años y que podía ser prorrogada otros 5, dependiendo de la situación económica si se necesitase. So you will appreciate that why I could not understand why we are in the situation today. Entonces, ustedes comprenderán por qué, no logro entender por qué nos encontramos en la situación actual. During the last 8 years, we did not sit still and idle and not doing anything. We appointed business consultants, real estate consultants. We negotiated with a few buyers. We explored with international sports operators. Sí, durante los últimos 8 años no hemos estado ociosos, hemos nombrado y encontrado consultores, tanto inmobiliarios como financieros o comerciales, hemos negociado con posibles compradores, hemos entablado también relaciones con distintos operadores deportivos. We did many studies for the new stadium, but at the same time we were trying to sell the old stadium, as you can remember. Sí, hemos hecho muchos estudios en cuanto al nuevo estadio, pero a la vez hemos intentado vender el viejo. Finally, in 2018, we had a bid process, and as a result, we actually reached an agreement with ADU that has presented an innovative project in the cooperative model, which allow us to receive a good price for the old Mestalla. Sí, finalmente, tras un proceso de licitación y de búsquedas en 2018, celebramos un acuerdo con ADU que nos presentó un proyecto innovativo, con un modelo innovativo que nos permitía recibir un buen precio para el estadio y poder venderlo en ese momento. The ADU project received the blessing of the public administrations, and they shared with us the vision that the project would be extraordinarily good for the city and could also solve the problem of the new stadium. El proyecto CONADO recibió el beneplácito de las administraciones que vieron que era un proyecto extraordinariamente bueno para la ciudad también y que podría haber solucionado el tema del nuevo estadio. However, as you know, due to the poor real estate market condition, the sale to ADU was finally terminated in 2020. Sin embargo, debido al estado del sector inmobiliario, en ese momento la venta con ADU no llevó a término y finalizó en el 2020. And then the 2 years of COVID pandemic came and it affected everyone. And today it is still affecting, our life and the economy. Y luego, 2 años de COVID que han afectado a todo el mundo y también nos han afectado a nivel de nuestra economía y de nuestra vida. Under these circumstances, we started in April 2021 to explore with the administration the possibility of an extension. Sí, en estas circunstancias comenzamos en abril de 2021 a explorar con la administración la posibilidad de una prórroga. I think during this period, despite the difficulties, we continued to searching for a proposal that we can present to the administration. However, it was very, very difficult. Sí, durante ese periodo, a pesar de las dificultades, continuamos buscando una solución, una propuesta para presentar a la administración, pero dadas las circunstancias ha sido muy difícil. The situation is very difficult, so it's not because we don't want to. La situación es muy difícil, no es que nosotros no queramos. In August 2021, we were informed by La Liga that there will be a CVC financing. En agosto del 2021 nos informó la Liga que habría financiación de CVC. I believe that many clubs in the first division of La Liga
will be able to benefit from CBC fundings in improving all our infrastructure. Creo que serán muchos los clubs en la primera división los que puedan beneficiarse de la financiación de CVC y en nuestro caso también podremos contribuir a la mejora de nuestras infraestructuras. And that's why today we are all ready to start the project. Hoy nos encontramos en esa situación, preparados para iniciar el proyecto. However, despite all our effort, I think we did not make very much progress on this issue after many submissions of documents to the administration. Sin embargo, a pesar de nuestros esfuerzos, parece que no hayamos conseguido muchos progresos tras haber presentado repetidamente distintos documentos, los documentos requeridos. And so this is where we are today. Y es aquí donde nos encontramos en esta situación hoy. I'm very happy to say that during the last 2 weeks, we were able to make progress with the administration and move an important step forward to agree with the City Council on 4 important points. Sí, hoy me complace decirles que hemos podido avanzar debido a las reuniones celebradas en estas 2 últimas semanas y que vamos a tomar un importante paso hacia adelante con los acuerdos conseguidos con el Ayuntamiento en 4 puntos. I've assured to the City Council that we are building a stadium with 70,000 capacities. Le he garantizado al Ayuntamiento que vamos a construir un estadio de capacidad o de aforo de 70.000 But we personas. want to face the opening based on the attendance that we have. Pero queremos trabajar con fases o por fases en base a la asistencia que tenemos. If you look at the average attendance statistics for the last 15 years, Si observamos las estadísticas de asistencia al estadio de los últimos 15 años, our average attendance is at about 35,000, and La- the highest attendance we have in the last 15 years is 43,000. sí, la asistencia media es de 35.000 personas y la más alta en esos 15 años ha sido de 43.000. I think to create an excellent match ambience for our fans is very important. Yo creo que es muy importante de cara a la afición tener un buen ambiente, una buena atmósfera en el estadio And that's why we make that proposal to the City Council. y por eso hemos hecho esta propuesta al Ayuntamiento. But we can always increase the seats to 70,000. Siempre se puede ampliar el aforo, la capacidad a los 70.000 asientos. In the design of the stadium, I think you would have seen from the last stadium presentation that we have 9 F&B area with a terrace around the mid-tier of the stadium with unblocked view of the stadium. Sí, supongo que lo habrán visto en la presentación que se hizo del nuevo estadio, ¿no? En el que, bueno, el diseño único y ese concepto incluye 9 áreas de ocio y restauración con terrazas a nivel de la grada media que tienen vistas directas al estadio. These 9 terraces will take up about 4,000 seats. Esas 9 terrazas toman o ocupan 4.000 asientos. I try to persuade to the mayor and the deputy mayor the importance of having this unique design for the stadium to make our stadium a unique stadium in Spain. He intentado convencer al alcalde y a la vicealcaldesa de que es muy importante mantener esas 9 terrazas de las que acabo de hablarles, porque es lo que hace que constituyan el estadio como un estadio único y atractivo. I'm very happy that in my meetings with them, I think they can see and they value the unique design, the unique concept of the stadium that we are designing. Y bueno, estoy muy contenta porque ellos yo creo que han podido ver y entender ese concepto singular, ese concepto único que les he explicado. However, it is still very important for the City Council that we open with a stadium with 70,000 seats. Sin embargo, el Ayuntamiento ha manifestado que es muy importante para ellos que el estadio se abra con una capacidad de 70.000. So with that compromise for the terraces, we have agreed that we will open the stadium with 66,000 seats. Entonces, con ese compromiso del que les he hablado de las terrazas, nosotros les hemos dicho que abriremos el estadio con 66.000 plazas. If that is the only way to proceed,
to get our license, we have to open with 66,000 seats. We have to cover half of the seats. Then we have to do it. Bueno, pero si esa es la solución indispensable que hay que cumplir para conseguir tener el estadio, la cumpliremos, esos 66.000 asientos, y luego también se cubrirán los que no estén en uso, pero con un máximo de 70.000. In the event that if we have a big a football event like the World Cup that we would like to host, we can increase the seat from 66,000 to 70,000 within 5 months, so long it does not affect the match schedule. Sí, sin afectar al calendario de partidos, en el caso de que se produjese o que tuviésemos que albergar un evento deportivo futbolístico grande como la Copa del Mundo, por ejemplo, de esos 66.000 asientos podríamos pasar a 70.000 en un plazo de 5 meses. And by the way, we have already offered our interest to the Football Federation that we will be very keen to participate in the bid for the World Cup 2030. Y de hecho ya hemos manifestado nuestro interés, nuestro gran interés a la Federación de que nos interesaría participar en el concurso que se organice, ¿no?, de cara al 2025, a la Copa. The second point that we have agreed is that the stadium will take about 30 to 34 months to complete from the date that the license is given to us. Sí, el segundo punto que hemos abordado es que el estadio llevará su construcción aproximadamente de 30 a 34 meses a partir de que se dé la licencia. If we can be granted the license as soon as possible, we can aim to open this new stadium in summer 2025. Si se nos da la licencia lo antes posible, pues podríamos abrir el estadio en el verano de 2025. Thirdly, together with the City Council, I think we have also mutually agreed that it is better for the City Council to build the Benikalap Sports Center and the club will pay for the cost. Sí, también junto con el ayuntamiento hemos acordado que el ayuntamiento será quien construya el polideportivo de Benikalap y que el club será quien lo pague, su coste. The cost will be 5.7 million plus VAT and will be a total amount of about 6.9 million for the club and to be supported by the work certificates. Sí, ese coste será de 5,7 millones más el IVA, es decir, unos 6,9 millones que pagará el club en base a la otorgación de las certificaciones de obra. I think to our fans and to the people of our city, I think I need to assure that this is an obligation that we know when we take over the club. And this has been the obligation as per our agreement in 2007. We are always very happy to deliver this. Sí, nosotros siempre hemos estado en esa línea y contentos de poder participar en el polideportivo porque de hecho fue así ya establecido como nuestra obligación cuando adquirimos el club y según el programa de 2007. And lastly, I think it is the intention of the club to implement a solar roof. Finalmente, también es la intención del club el crear una cubierta solar. We are looking to collaborate with a solar industrial partner to look for an alternative energy solution. Vamos a colaborar con un partner, un proveedor de este tipo de instalaciones para buscar una solución de energía alternativa. So you can see that we are always thinking ahead, planning ahead, and we are not just trying to do the minimum. O sea que, como ven, siempre estamos trabajando, planificando de cara al futuro y no simplemente haciendo lo mínimo. This installation, if we can reach an agreement, it could generate enough electricity to cover the use for the new stadium and the tertiary area. Sí, si llegamos a un acuerdo, esta instalación podrá generar una energía suficiente para cubrir las propias necesidades de consumo del nuevo estadio y sus infraestructuras. And potentially there could be some surplus production that we could
and we would like to collaborate with the City Council to see how the facilities can be also used to supply to the surrounding neighborhoods with a clean energy solution. Y en el caso de producir también excedente de energía, nos gustaría poder colaborar con el ayuntamiento para ver cómo podría utilizarse, por ejemplo, en una comunidad energética o cómo los vecindarios cercanos al anexo, cómo podrían beneficiarse de ese excedente de energía limpia. I think what I want to say is that when the stadium is completed, I think there are many possible collaborations that we can look to work together with the City Council, because the stadium is a very important infrastructure of the city. Sí, cuando el estadio esté finalizado, completado, lo que vemos es que hay muchas posibilidades de colaborar con el ayuntamiento y porque el estadio va a ser una muy importante infraestructura para la ciudad. It will be a catalyst for the city in multi-levels, whether it's football, tourism, hosting venues for big events, and it is a champion project for the city in green and sustainable efforts. Sí, va a ser un catalizador para la ciudad en múltiples niveles, bien el fútbol, a nivel de turismo, podremos acoger grandes eventos, va a ser un proyecto emblemático para la ciudad, verde y sostenible. So it will not just benefit our fans, I think it also benefits the city and the people of our city. No solo va a beneficiar a nuestra afición, sino que también beneficia a la ciudad y a sus personas. So today we are ready to go, and with all the 4 issues that we have reached an agreement with the City Council, we look forward to the next steps with the regional government and the City Council. Sí, hoy estamos preparados para salir con estos 4 temas con los que hemos alcanzado una solución con el Ayuntamiento, con la Generalitat. I think we are not there yet to finalize everything, but I think we are on a very positive path. Todavía no estamos ahí en el final, ¿no? Pero creo que estamos en un camino muy, muy positivo. I wish to highlight that we have invested approximately 255 million euros in the club over the 8 years. Me gustaría subrayar que hemos invertido aproximadamente 255 millones de euros en el club en 8 años. Much more than anyone else in the club's history. Mucho más que nunca antes en la historia del club. Most of the investment has gone into creditors and the public administration that will due before our time. Gran parte de esa inversión ha ido a acreedores, también a administraciones públicas, a pagar deudas que venían de antes de nuestro tiempo. This has not been paid by any members of the club or from the club's income or profit. It has been paid exclusively by Meriton, and we have also capitalized the large part of the shareholder loan without requesting a single euro back from the club. Esto, lo que acabo de mencionar, no lo han pagado los miembros del club, tampoco se ha pagado con los ingresos o beneficios que tenía el club, sino que ha sido aportado única y exclusivamente por Meriton. Además, hemos capitalizado la ampliación de capital que se hizo en su momento sin pedir ni un solo euro al club. Please do not get me wrong. I'm not boasting about the amount, the investment that we have put in. Por favor, no me malinterpreten, no es que esté aquí echándome alardes por el dinero que se ha invertido en el club, para nada. What I wanted to explain is that please do not doubt our commitment to the club and to the project. Lo que quiero decir es que, y les ruego, es que no duden de nuestro compromiso con el club y el The new stadium, by the time it is completed, it will have a total investment cost of 300 million, and it will be fully qualified under the category 4 of the UEFA guidelines. Sí, cuando esté completo, la inversión habrá llegado a un montante de 300 millones. Va a ser un estadio totalmente equipado para el nivel de la categoría 4 de la UEFA. In Spain, as we understand, Metropolitano Stadium costs 240 million. San Mamés cost 211 million.
El Metropolitano, por ejemplo, ha costado 240 millones, San Mamés ha costado 211 millones. And if we go by the cost per seat, Metropolitano Stadium costs 3,500 per seat. San Mamés costs 4,000 per seat. Si hablamos de precio por asiento, el Metropolitano ha costado 3.500 euros por asiento y San Mamés 4.000 por asiento. And our new stadium will cost more than 4,000 per seat. Everyone can calculate. En nuestro nuevo estadio el coste del asiento va a ser de más de 4.000 euros, por tanto pueden hacer los cálculos. So I think in summary, I just want to say that we would like to work hand in hand with all the stakeholders to realize these important projects and to make it happen. Sí, en resumen, les quiero decir que nos gustaría trabajar de la mano con los actores involucrados para que este gran proyecto se concrete, se materialice. So that all our fans, you and I, and the people in our city can enjoy these facilities. Para que nuestra afición, ustedes, yo y los ciudadanos de esta ciudad puedan disfrutar de sus infraestructuras también, del estadio. So we are ready to go. Estamos listos. Amun, Valencia. Amun, Valencia. Bueno, vamos a empezar el turno de preguntas. Por favor, recordaros eso, ¿vale? Que a las 3:30, ¿vale? Vamos a empezar. Ahí, Edu. Hola, buenas tardes. Edu Tamariz de Radio Sport Valencia. En la mañana de hoy, Sandra Gómez ha dicho que ustedes han presentado un proyecto sin club social, sin restaurantes, sin museo y que es peor que el proyecto que habían presentado en el mes de noviembre. ¿Es esto real? Okay, Sandra just said you submitted a project without a club or the venue, the restaurants, without the museum, and worse than the one submitted in November. Is that true? The museum will be there. Sorry? The museum will be there. The restaurants will be there. And the stadium will be a completed one. Yeah. El museo estará, los restaurantes estará y el estadio, and the stadium, sorry, you said at the end? The museum, the restaurants. It will be there when the stadium is completed. Y estarán cuando el estadio esté finalizado, estará el museo y estarán los restaurantes. ¿Aquí? Sí, sí. Aquí. Hola. Buenas tardes. Héctor Gómez para Tribuna Deportiva. Encantado de saludarle de nuevo. Yo le haría muchas preguntas porque hace mucho tiempo que nadie de Meriton da la cara ante el valencianismo y explica lo que la afición quiere saber. Si me permite, le hago tres preguntas. Una, si usted va a volver a ser presidenta o porque está aquí un poco en calidad de la persona que habla en nombre de Peter Lim. No sé si contesta. La segunda que le quiero plantear es respecto a Peter Lim. Ella mismo en 2014 firmó un compromiso por parte del máximo accionista de acabar el estadio. Ya has descrito muy bien todo lo que ha ocurrido durante todo este tiempo, pero nunca ha aparecido el dinero de Peter Lim para acabar el estadio como se comprometió el máximo accionista cuando compró. Ese dinero nunca ha estado, pese a que en el contrato de compraventa con la fundación sí ponía claramente que así debía ser. Porque han tenido que recurrir a un fondo de inversión que le va a cobrar al club mucho dinero anualmente y no lo ha puesto Peter Lim. Y la tercera es respecto a las pérdidas anuales. Usted ha dicho que... Perdón. Y la tercera es respecto al tema de las pérdidas. Ha dicho que han invertido 250 millones de euros en el club, que no se discute, pero también han perdido más de 200 por su gestión deportiva, porque esto es un club de fútbol y si no haces bien las cosas se pierde mucho dinero. La pregunta es, ¿cómo van a conseguir saldar las pérdidas del último año y no llevar al club a la quiebra como ocurrió el pasado ejercicio, donde tuvieron que ampliar el capital para que la sociedad no entrara en causa de disolución? Muchas gracias. Okay. Firstly, I would like to answer about the bankruptcy. Firstly, we are not bankrupt. Para no ir a la bancarrota, voy a empezar por ahí. No estamos en situación de bancarrota.
Valencia Football Club has always been supported by the major shareholder, Meriton, all this while. Todo este tiempo el Valencia siempre ha estado apoyado, avalado por Meriton. So this is inaccurate to say that we are bankrupt. Es inexacto decir que estamos en bancarrota o situación de... Yeah. Well, I'm not saying we are bankrupt, but you know, the accounts were sort of almost there. Yes, I think the financial accounts is not pretty. Las cuentas no son muy atractivas, efectivamente. But we are not the only club in Spain that is having issues with on the financial. Pero no somos el único club español que tiene problemas financieros. The 2 years of COVID has a big impact for the football industry. El COVID en estos 2 años ha tenido un gran impacto en la industria del fútbol. You can see that even up to today, the transfer market is very quiet. Y de hecho, el mercado de compra de fichajes, como sabrás, está muy tranquilo. I feel that this season, this transfer market, we will see the full impact of the COVID. Y es en este momento, ahora, con los fichajes, cuando se va a notar más el impacto del COVID. But let's be calm. Pero vamos a mantener la calma. Because the major shareholders is always committed to the day-to-day and to the long-term futures of Valencia Football Club. Pero mantengamos la calma porque el principal accionista está comprometido con el funcionamiento diario del club y también con su futuro. Or else I will not be here to try and solve the problem of the stadium. Si no, yo hoy no estaría aquí intentando resolver el problema del estadio. The stadium is a project, is a project of part of the club. El estadio es parte del proyecto, parte del club. The Meriton support is not just the stadium. Meriton support is for the whole club. Meriton no solo apoya el estadio, Meriton apoya a todo el club. I want to answer back your second question. Why, whether we committed to what we agreed at the time when we purchased the club. Pregunta número 2 ahora. Our agreement at the time when we purchased the club, 2 important conditions. Cuando adquirimos el club había 2 condiciones importantes. Firstly, Meriton is to provide 100 million facilities to the club for its operation. Meriton se comprometía a proporcionar infraestructuras por un valor de 100 millones al club para su funcionamiento. It can be for working capital, it can be for the players, it can be for stadium. Podía ser para el capital operativo, para el estadio, para adquirir jugadores. To date, we have given more than 100 million to the club. We have provided 155 million to the club today. A fecha de hoy hemos proporcionado más de 100 millones, hemos proporcionado 150 millones al club. So we have delivered more than what we promised. O sea que hemos aportado más de lo que convenimos o lo que prometimos. Second point is that Meriton will help the club and to procure the club to be able to finish the stadium either using the 100 million loan from Meriton or from third-party financial institution. Y Meriton también se compromete a terminar el estadio, o bien con el préstamo de los 100 millones o a través de financiación de terceros, proveniente de terceros. And that's why the CVC loan is important. En ese sentido es importante el préstamo de CVC. And for the first question that you asked me, we have an acting president at the moment. So I'm here is to represent Meriton, to support the new management, and as well as to find a solution for our stadium so that we can start as soon as possible. Sí, y bueno, en cuanto a la primera pregunta, tenemos un presidente interino. Yo estoy aquí representando a Meriton para apoyar a la gerencia y para poder acometer el proyecto del nuevo estadio lo antes posible. Hola, Layhoon, buenas tardes.
Vicente Fuster, Plaza Deportiva. Yo quería hacerle dos preguntas. Una respecto a la pregunta de mi compañero sobre las pérdidas del ejercicio que se acaba de cerrar. Es si ayer hubo consejo de administración, si se tomó alguna decisión sobre cómo acometer el pago, bien por préstamo o ampliación de capital. Y la segunda, el alcalde Joan Ribó ayer afirmó que usted pediría disculpas al valencianismo y a las instituciones públicas y nada, saber si tenía que decir algo al respecto. Muchas gracias. For the losses, I think the board will have to look for solutions, and obviously we will have to capitalize the Meriton loan, and we will have to also look at capital reduction. I think these are all the possible ways to tackle the problems. Sí, en cuanto a las pérdidas, es el Consejo, la Junta, la que va a tener que encontrar las soluciones. Tendremos que capitalizar el préstamo o hacer una reducción de capital. On the recent audio leak event, I think the board has issued a statement a few weeks ago, and I think this is a very unfortunate. And we regret that this leak event has caused a lot of damages to our relationship with the fans, with the governments, and with the community. Sí, en cuanto a lo que se filtró del audio, el Consejo ha realizado una declaración hace unas semanas. Desafortunadamente, nosotros, ha sido desafortunado y lamentamos los daños que ha supuesto para la afición, para el gobierno, para las autoridades y también para la ciudad. And the board has said in the statement that they strongly, or we strongly disassociate ourselves from the views that was made in the leak. Nosotros en esa declaración hemos dicho que nos desasociamos, nos distanciamos de esas opiniones. And that's why we are here today. Y por eso estamos aquí hoy. But I would like to just add on that personally, I think we cannot condone someone that release a private conversation into the public without the consent of the person. Está claro que, me gustaría añadir personalmente que no se puede condonar, ¿no?, el que alguien filtre a la prensa sin el debido consentimiento. Personally, I don't think this is the cultural or the way we would like to teach our children. No, personalmente les digo que no es la manera en la que nos gusta educar a nuestros hijos. I'm not finding excuses here, but I'm saying that we have to also remind ourselves that there is a third party that is responsible for a leak, and that is nothing to do with the club. Pero no es que esté buscando excusas, pero recordemos que hay un tercero ahí, un responsable de esa filtración y que no es el club el que lo ha hecho, el que lo ha dicho. Señora Layhoon, aquí Paco Polit para la Liga Lowdown. Dos cuestiones. La primera, precisamente por el leak event, por las filtraciones del audio, en ellas el anterior presidente indicaba o dejaba caer que acudiría a la justicia en este tema, entre otros, del nuevo Mestalla. La primera pregunta es si ustedes, en caso de que caduque la ATE, como ya ha anunciado, van a acudir a la justicia para intentar, entiendo, defender los intereses del club. Esa es la primera. Y la segunda cuestión es ¿por qué usted viene aquí ahora
y no hace 6 meses o incluso el año pasado, teniendo en cuenta que el acuerdo con CVC ya se tiene más o menos claro que va para adelante prácticamente desde hace casi un año. Muchas gracias. The first question. I'm here to look for a solution. I'm not here to go against our authorities. Primera pregunta, estoy aquí para encontrar una solución, no estoy aquí para ir en contra de las autoridades. I have to say that in all my meetings in the last 2 weeks, I believe that we have the same spirit of trying to find a solution. En todas las reuniones que he mantenido en estas 2 semanas se ha mantenido siempre el mismo espíritu, es decir, encontrar una solución. Both parties knows that the stadium is an important project for the club and for the city. Las dos partes son muy conocedoras de que el estadio es un proyecto muy importante tanto para el club como para la ciudad. What happened if we could not start to build the stadium? ¿Qué sucedería si no podemos empezar a construir el estadio? The stadium will be as it is for another 5 years, 10 years? ¿Qué va a pasar? ¿Que va a continuar como está? ¿5 años? ¿10 años? Today we have all the funding to build and finish the stadium. Hoy, so why are we not going ahead? Hoy tenemos toda la financiación necesaria para hacer el estadio. ¿Por qué no vamos a ir hacia adelante? So I think it's important everyone sit down and we discuss. And I can see from the last 2 weeks meeting with everyone, I'm positive. Bueno, lo importante es que nos hemos sentado, que hemos hablado y en base a todas las reuniones mantenidas en 2 semanas, yo lo veo positivo. Your second question is very difficult for me to answer because I've left the club 5 years. La segunda pregunta es difícil de responder. Yo dejé el club hace 5 años que me fui. And the club has its management, has its board, and it's not for me to interfere or do anything. But this trip was clear. You know, the major shareholders has asked me to look at the issues and solve the problem. Yeah. ¿Por qué estoy aquí? Bueno, pues porque me lo ha pedido el principal accionista, que venga aquí a solucionar los problemas y, bueno, el club ha tenido su gerencia, ha tenido su consejo de administración y yo no soy quien para interferir, no debo interferir. I have assured Chimo Puig and Joan Ribot that I will personally see through all the problems. Yo le he asegurado tanto al presidente Chimo Puig y al alcalde Joan Ribot que voy a voy a solucionar todos los problemas. I think finding a balanced solution is the right thing and the sensible thing for everyone. Yo creo que lo razonable, lo inteligente para las dos partes es encontrar una solución equilibrada. I think for so many years, Valencia Football Club has never so ready to start the project. Yo creo que el club nunca ha estado tan preparado para iniciar el proyecto como ahora, en todos estos años. Buenas tardes, Valdecaber de Provincias. Quería saber si me podría, son 3 cuestiones, si me podría concretar exactamente la cifra de pérdidas en la que se ha cerrado el ejercicio anterior. La segunda cuestión es, desde el IBF se tumbaron las garantías que aportó el club por 30 millones de euros. Creo que no ha cambiado la situación. Entonces, Instituto Valenciano de Finanzas. Es decir, no ha cambiado nada la situación en ese aspecto. Y la última cuestión hacía referencia a las disculpas que pidió el alcalde. Usted se ha centrado en los audios, pero yo creo que intuyo que el alcalde iba más allá de los audios, porque usted recordará que aquí hubo una manifestación de 15.000 personas en la calle, antes de conocerse los audios, mucho antes.
Quería saber qué opinión tenía respecto a esa manifestación espontánea y pública que hubo. Gracias. 15,000 people spontaneously, demonstrating in the street. It's not only the mayor who wants an apology. We have not finalized the accounts for this season, but I think it will be around 50 million loss. 50, ¿ya? 50. Todavía no está totalmente cerrada la contabilidad de esta temporada, de este ejercicio, pero las pérdidas están cerca de los 50 millones. About the second point on the financial guarantees, in all my meetings these 2 weeks, there was no mention about this item. En cuanto a las garantías, en todas las reuniones que he tenido estas semanas no se ha hecho mención alguna en ese sentido, a las garantías. The 4 important items that we need to reach an agreement are what I have explained in my speech just now. Los 4 puntos que necesitaban de acuerdo son los que he explicado en esta rueda de prensa. I will also want to explain that the stadium, as I mentioned, is part of the club. Como he mencionado, quiero explicar y dejar claro que el estadio es parte del club. Our financial support is to the whole club. El apoyo financiero es para todo el club. So there shouldn't be a question about the financial guarantees. Por tanto, no habría que cuestionar, no debería haber un cuestionamiento de las garantías financieras. One question you didn't answer. Yes, sorry. And no, I fully understand. I think the damage is, is to everyone, the fans, the relationship. As I say, that we are very regret that these events had happened. We do not agree with what it was said in the league, and we strongly disassociate from those remarks. Sí, totalmente entiendo los daños que se han hecho a la afición, a la relación con los aficionados, con los seguidores. Lamentamos estos hechos, no estamos de acuerdo. El club se separa, se distancia de esos hechos y así reitero firmemente. Quique Mateu, en directo para Ser Deportivos Radio Valencia, Cadena Ser. Bienvenida de nuevo a Mestalla. Welcome back to Mestalla. Le hago 2 cuestiones del estadio y una de fútbol, si me permite. La primera, no ha explicado financieramente cuál va a ser el cambio para que el IVF, en lugar de decir no a las garantías presentadas por el club, diga sí. Ha explicado el proyecto de estadio, pero no la financiación del estadio, que en su momento el IVF tumbó porque las garantías no le parecían suficientes. ¿Podría ser explícita al respecto de las nuevas garantías que vayan a presentar? En segundo lugar, en el último proyecto presentado de estadio el pasado mes de junio, la cubierta cubre el 75% de los asientos, según la documentación presentada a las instituciones. En el nuevo proyecto, la cubierta volverá a cubrir el 100%, como en el proyecto que se presentó anterior a este último. Y en tercer lugar, de las cuestiones, este es un club de fútbol. Usted habla siempre de números y de la implicación y compromiso del IM en el club, pero el Valencia lleva 5 años de 8 fuera de Europa. ¿Cuál es el proyecto fútbol de Peter Lim? Y si realmente sigue interesado en este club de fútbol o está más interesado en venderlo porque da pérdidas año tras año. Gracias. No, this at the end, Valencia Football Club, it's a football club. Sporting results is number 1 for us. El club es un club de fútbol. El deporte, los resultados
son muy importantes para nosotros. Sorry that you may feel that I'm talking a lot about figures and numbers today, because today I was trying to explain about the new stadium project. Perdone que haya hablado y haya dado tantas cifras, tantos números, pero hoy mi comparecencia en esta rueda era para hablar del estadio. Del nuevo estadio. But the most important thing is always sporting results. Pero por supuesto lo más importante son los resultados deportivos. If we are successful in our sporting results, maybe we don't have to cover the seats. We need 70,000 seats when we open. Además que si encima tenemos éxito, ¿no?, a nivel deportivo, pues a lo mejor no tenemos que tapar los asientos que no van a estar ahora en la inauguración. Quizá tengamos que tener los 70.000, ¿no? So I think the goal and the vision for the club has never changed. Los objetivos y la visión no ha cambiado nunca de cara al club. The journey is challenging, I know. El viaje está plagado de retos, eso sí que lo sé. But every day the team is working hard, the coach is working hard, and to make sure that we can compete well in all the competitions. Y a nivel de trabajo diario, el equipo, el entrenador trabajan y se esfuerzan, ¿no?, para que podamos competir. Second question, I don't quite understand. What is the 100% covered? No acabo de entender la segunda pregunta sobre cubrir 100%, la cubierta o la... Yeah, it's, maybe Christian can help to answer that. ¿Se cubre el 100% de los asientos? No se modifica respecto al anterior, se mantiene en torno al 75-80 de cubrición, pero sí que se permite prolongar. Es decir, no se cubre el 100% en el proyecto. Correcto. Y por eso le preguntaba si en el cambio se va a cubrir o se mantiene sin cubrir el 100%. Se mantiene sin cubrir, correcto. Ya ha contestado el señor Schneider, ha contestado. Yes, he did answer. Okay, thank you. For the IVF guarantees, when I discussed with all the meetings these 2 weeks, as I mentioned, the 4 important points that I have to address are the 4 points I've explained, and there was no IVF guarantees that was discussed. En cuanto a las garantías, no se ha cuestionado, no se ha abordado lo de las garantías en todas las reuniones mantenidas estas 2 semanas, sino que, como he dicho, lo que se ha tratado son los 4 puntos que he descrito. Because you raise it, if there is a questions on providing 30 million guarantees, my answer will be we do not need to provide any guarantees because every day we are supporting the club. Si tengo que responder, yo le diré que no hay necesidad de que estén ahí esas garantías en la medida en que nosotros apoyamos al club en su funcionamiento y a diario. To me, it's just not sensible. No sería, no es necessary. No es necesario, no es necesario. Yeah, but IVF, yeah, does want the guarantees. They request the guarantees, the Finance Institute. It was not given to me. It was not mentioned in my last 2 weeks of meeting. No se me ha mencionado ese tema en las 2 últimas semanas en ninguna de las reuniones. Respecto a la salida de Peter Lim, si está interesado en vender o no quiere yes, vender. you did not answer. Is Peter Lim interested in selling the club? Oh, we are not selling the club. No, el club no se vende. No vendemos el club. The club is not for sale. El club no está a la venta. I think it's more important that we continue to work and achieve success on the pitch, and we deliver our new stadium, and we recover our relationship, we recover the trust that we used to have with the fans. I think these are more important. Lo más importante es que sigamos trabajando, que nos centremos en conseguir éxitos en el campo, que el estadio se construya y que se recupere tanto la relación como la confianza con la afición. And I think the most important is not to talk. The most important is to show the action and the results. Y bueno, que mejor acciones y resultados que palabras.
Vamos con las dos últimas, por favor, las dos. Buenas, aquí detrás Javi Lázaro de Radio Marca. Le quiero hacer dos preguntas. Una de ellas tiene que ver con el expresidente Anil Murti. Me gustaría preguntarle directamente qué información manejan en Singapur durante estos últimos 3-4 años, donde el club se ha distanciado y mucho de su gente. Ha dicho antes que siente todo ese tipo de cuestiones que han ido pasando aquí. La pregunta es: ¿por qué no se destituyó antes? Y si es que se destituyó al señor Murti o hubo un acuerdo, me gustaría que explicara y que valorara cómo ha sido el paso de Anil Murti al frente del Valencia Club de Fútbol. Y la segunda pregunta es directamente para preguntarle por el verano que viene y que le hable directamente a los aficionados. Deben esperar los aficionados un verano de muchas ventas y de pocos fichajes. ¿Qué mercado le espera al Valencia antes de empezar la Liga? What's the market like with footballers, yeah? What's going to be like, with the buying and selling? When I left Valencia in May 2017, I left the club as a fan. I left the clans? Sorry, I left the club? I left the club as a fan. As a friends. As a supporters. As supporters, yeah. Cuando yo me fui del club en mayo de 2017, dejé el club y dejé también atrás a sus miembros. Es que no la oigo. Perdón, es que estando al lado oigo menos. Perdón, me fui como aficionada. Vale. I'm not on the board of directors of Valencia Football Club. And so I have no information about the last 4 years except as supporters. No estoy en el consejo, no tengo información en ese sentido, ¿no? So the management will do their reports to the board to the major shareholders. Será la gerencia la que prepare los informes para presentarlos a los accionistas. So I think I can't really answer you that question. Entonces no puedo responder en realidad esa pregunta. But it is it's with very mixed feelings that I come back to Valencia. Pero bueno, yo voy a decirles que vuelvo a Valencia con sentimientos encontrados. I'm very happy to come back and meet many old friends. Estoy muy contenta de haber vuelto, de haber visto a mis amigos. But I'm also very concerned because the reason of me coming back is trying to help the management and the board to solve some of the issues. Pero bueno, también he vuelto con preocupación, ¿no? Con la misión, ¿no? De ayudar a solucionar los problemas con la Junta, con el Consejo. So I think I will continue to work from now, and I'm positive, as I say. Seguiré trabajando a partir de ahora y bueno, yo soy positiva. On the squad, the market. En cuanto al mercado de as I mentioned just now, that the market is quiet. Bueno, como he dicho, el mercado está tranquilo. But we are working very hard. I think the sporting department is working very hard with the coach, because the objectives is to form a very competitive squad for the coach. Bueno, el departamento deportivo está trabajando intensamente con el entrenador, ¿no? Para tener un equipo competitivo. I'm sure we will be able to do something, and I think it will be announced when it's ready. Seremos capaces de hacer algo, lo que se anunciará en su momento. Vamos con la última, por favor. Sí, hola, buenas. Con Cabo del Diario As. Quería hacer dos preguntas. Una, ¿cuánto queda de dinero o de inversión para el nuevo estadio? Porque si han cambiado las condiciones, ahora se sube a 60.000, a 66.000, habrá subido también el presupuesto para su conclusión. Y la segunda, si usted está aquí es porque a lo mejor ven desde la propiedad que falta algún tipo de gestión en el club. ¿Qué planteamientos tiene el propietario para la gestión del club en cuanto a la presidencia y una dirección general? Something missing here, somebody missing. If you came here, so what is the plan in that respect? The plan, meaning that you are here. Why is that? The reason. Is there a person missing or some weakness? I think the stadium will cost about 120 million.
Creo que el estadio va a costar unos 120 millones. We have 80 million from the CBC. Tenemos 80 de CVC. So that is already a big part of the fundings. O sea que eso es una gran parte, una partida muy grande de la financiación. And with that, we will be able to complete 80-90% of the new stadium. Con eso podremos finalizar el 80, el 90% del estadio. The balance of 30-40 million. The balance of the 30 and 40 million, we will be able to get the financing from Kaiser Bank. We will be able to source from the sale of the tertiary area. So it's not a problem. No es un problema el financiar el resto de los 30-40 millones restantes. Podremos también financiarlo con Kaiser Bank. Yeah. Con la venta del terciario. On the reason why I'm here, the situation is not that good. That's why I'm here. It's not that good. Yeah, is that what you said? La razón por la que estoy aquí es porque, bueno, las cosas no están tan bien. I think the board has obviously knows that with the leak event, I think it is seriously damaged the relationship with everyone in the community. Sí, yo creo que el Consejo es consciente, ¿no?, de que con la filtración del audio, bueno, los daños han sido importantes, ¿no?, de cara a la comunidad. And at the same time, we were not able to progress with the new stadium. Y a la vez, ¿no?, esa también, digamos, imposibilidad de avanzar con el estadio que teníamos. And that's why I'm here. Por eso estoy aquí. That's why I mentioned just now that I'm back with mixed feeling, you know. Y por eso acabo de decir, ¿no?, que he vuelto con una especie de sentimientos encontrados. But we will overcome all the challenges step by step, one by one. Pero vamos a ir superando los retos paso a paso, uno a uno. Gracias a todos. Thank you. Thank you. How long are you staying? How long are you staying? I'm leaving this evening. Me voy esta tarde. But I will be back. Pero volveré.